Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos define y a la vez nos aterra, la agresividad humana. Un tema complejo, desde luego. Tenemos aquí unos extractos de un texto de Hernando Bernal que se llama Agresividad humana, satisfacción en la crueldad y el dolor. Y solo el título ya avisa. Sí, ya te prepara para lo que viene. El reto, yo creo, es intentar entender qué tiene nuestra agresividad que la hace tan distinta a la de otros animales. Y por qué, según esta fuente, está ligada a una forma de placer muy oscura. Vale, vamos a desentrañar esto. Pues sí. Y es un texto que nos obliga a ir más allá de las respuestas fáciles, ¿sabes? Claro, No vamos a hablar solo de instinto de supervivencia o de lucha por recursos. Bernal nos lleva a un sitio mucho más perturbador de la psique. totalmente. La gran pregunta que va a estar flotando todo el rato, creo yo, es ¿la crueldad es solo agresividad llevada al extremo o es otra cosa? O es otra cosa. Algo fundamentalmente distinto. Y quizá terroríficamente nuestro. Esa es la clave. Para empezar, el texto marca una frontera muy, muy clara entre la agresividad del mundo animal y la nuestra. Sí, En los animales, nos dice Bernal, la agresividad es funcional, está regulada. exacto. Sirve para defender el territorio, para la reproducción, para la supervivencia de la especie, al final. No hay más. Es una herramienta biológica, digamos. Eso es. Forma parte del equilibrio. Un león no es malo por cazar. Su violencia tiene un propósito claro, dentro del sistema. No hay malicia. Hay función. Vale, eso se entiende perfectamente. Es una agresividad limpia, por así decirlo. Sí. Pero claro, luego miro nuestra historia, nuestro presente, y no veo nada de eso. El texto, de hecho, apunta al tema ecológico, Claro, a cómo hemos destruido nuestro propio entorno, como prueba de que nuestra agresividad ha superado cualquier lógica de supervivencia. A menudo va en nuestra propia contra. totalmente. Entonces, si no es solo para sobrevivir, ¿qué es? ¿Hasta dónde llega? Pues la respuesta del autor es directa y bastante dura. Llega hasta la crueldad. La crueldad. Y aquí es donde el tema se pone de verdad interesante. Porque Bernal insiste mucho en que la crueldad no es un instinto. No es una versión más fuerte de la defensa. ¿Y cómo la define entonces? La define, y la descripción es muy precisa, como una tendencia compulsiva a producirle dolor al semejante. Espera, tendencia compulsiva. Esa palabra compulsiva lo cambia todo, ¿Claro? porque implica algo que se escapa a la razón, un impulso que te domina. No es una reacción, es una búsqueda activa. ¿Es eso? Es exactamente eso. Y no se queda ahí, porque toda compulsión necesita un motor, ¿no? Una recompensa. Y aquí es donde el análisis se vuelve radical. A ver, el motor de esa compulsión, según Bernal, es que el ser humano puede encontrar satisfacción en ello. Y ojo que especifica, un extraño placer o satisfacción de carácter sexual. Uf, Esto rompe por completo con la lógica biológica. La crueldad no sería un fallo del sistema, sería un sistema en sí mismo, con su propio y perverso circuito de placer. satisfacción de carácter sexual. Es una frase potentísima. Esto ya apunta a una patología muy profunda. El texto lo desarrolla, ¿verdad? Describe cómo funciona esa conexión. Sí, lo describe como una inversión total de los valores biológicos. La excitación, en esta lógica, no viene del afecto, del erotismo. El texto menciona las caricias y las palabras de amor. Claro, viene de su opuesto directo, el dolor. Se invierten los polos de la experiencia humana. Lo que debería causar rechazo, de repente causa placer. Y es muy concreto con los tipos de dolor, que eso me parece importante. Habla del dolor físico. Y el ejemplo es brutal de simple, los golpes. Sí, Pero luego habla de otro dolor, que quizá es más sutil, el dolor moral, el agravio y la humillación. La crueldad no siempre deja marcas visibles. esa es una observación clave, sí. La humillación, el sometimiento psicológico, pueden ser igual o más potentes que la violencia física. Claro. Y el autor advierte que este camino, esta búsqueda de placer en el dolor del otro, es la vía directa a la forma más extrema de maltrato. La tortura. La tortura sería la expresión máxima de esta lógica. El sufrimiento del otro como un instrumento para la satisfacción propia. Y el texto no se queda solo en el que hace el daño. También habla de la otra cara de la moneda. Efectivamente, menciona la posibilidad de hacérselo causar a sí mismo y añade una frase que
que pone los pelos de punta. ¿Cuál? Lo que parece ser una condición generalizada en los seres humanos. O sea, no lo presenta como algo de unos pocos. No como una anomalía. No, sino como una tendencia latente y muy extendida. Aunque no use las palabras sadismo o masoquismo, está describiendo esa dinámica a la perfección. Ya, la raíz es la misma. Un cortocircuito que fusiona las señales de dolor y de placer. Es una ruptura total con el principio que rige a casi toda la vida. Buscar placer, evitar dolor. Vale, entiendo la idea de este impulso oscuro, de esta búsqueda de placer en el dolor. Pero eso me lleva a una pregunta. ¿Es un impulso que se desata al azar? ¿O tiene un objetivo preferido? El texto es tajante en esto. Y la respuesta es desoladora. Dice que las manifestaciones agresivas de los seres humanos recaen principalmente sobre los sujetos más vulnerables. No es ciego, entonces. Para nada. Sabe perfectamente a quién apuntar. Y los enumera claramente. Niños, mujeres y ancianos. Los que están más expuestos, dice, a la humillación, la explotación y el maltrato. Y lo más terrible es el análisis del porqué. La razón que da el texto es su grado de dependencia frente al semejante. Ahí está la clave. Y aquí el argumento se vuelve, si cabe, todavía más sombrío. Porque, a ver, en una especie social como la nuestra, la lógica diría que la dependencia de un niño o de un anciano debería despertar, no sé, protección. Compasión, cuidado. Vemos también una crueldad tremenda entre iguales en guerras, en la competición más salvaje. ¿Cómo encaja eso aquí? Es una buena pregunta. Sí. Es cierto que la crueldad se da entre iguales, claro, en luchas de poder. Sin embargo, creo que lo que Bernal está aislando aquí es una dinámica psicológica muy específica y especialmente perversa. No es la crueldad como herramienta para ganar algo. No. Es la crueldad que se alimenta de la impotencia del otro. El texto dice que esa dependencia, lejos de despertar la compasión, desencadena más bien ese impulso sádico a someterlos y maltratarlos bajo cualquier justificación. O sea que la vulnerabilidad no es que sea una oportunidad para la agresión, es el detonante. Exactamente. La misma condición que debería activar la protección es la que pulsa el botón de la crueldad. Qué terrible. En esta lógica patológica, el desequilibrio de poder es el ingrediente activo. No es un combate, es un acto de dominación que se goza, precisamente, en que el otro no se puede defender. La justificación, como dice el texto, ya vendrá después. Es una idea terrible, sí. Que la fragilidad ajena pueda despertar a un monstruo. El panorama que se va dibujando es desolador, la verdad. Tenemos una agresividad que no sirve para sobrevivir, que se alimenta de un placer extraño, derivado del dolor, y que va por los más indefensos. Entonces, ¿todo esto es un problema de gente maleducada? ¿De individuos malos? Ahí es donde el texto da el giro final y los lleva a su conclusión más difícil de aceptar. Que no. La respuesta es un no rotundo. No es un fallo educativo, no es un problema de valores morales. Argumenta que esta tendencia es más profunda, más primaria que cualquier capa de civilización que hayamos construido. De hecho, enumera todo lo que este impulso arrasa. Habla de reciprocidad, diálogo, convivencia, amor. Vamos, los pilares de cualquier sociedad decente. Exacto. Según este análisis, a esta tendencia todo eso le da igual. Es como si operase en otro plano, un plano premoral. No es que la persona no conozca las reglas del bien y del mal. No, es que dentro de ella hay un impulso que es más fuerte que esas reglas, una fuerza que no responde a esa lógica. Uf. Y aquí llega la frase que para mí lo resume todo, la idea más potente. El autor concluye que en el ser humano existe una tendencia inconsciente a satisfacerse en el mal. Tremendo. De él emana un extraño empuje a la maldad. Esa frase pesa. Un empuje a la maldad, no una debilidad o un fallo, un empuje, una fuerza activa. Si conectamos todas las piezas, esa es la conclusión. No habla de prejuicios o de ignorancia, aunque todo eso pueda abonar el terreno. Claro. Está postulando que hay algo más fundamental, algo que emana del propio ser. Y la palabra inconsciente es crucial. No es una elección racional de hoy voy a ser malo. Es un impulso que brota de un lugar al que la razón no siempre llega. Y al describirlo así, ya no hablamos de psicópatos de película. Hablamos de una potencialidad latente en la condición humana. Esa es la implicación más perturbadora. Que esta tendencia no es la excepción, sino una posibilidad inscrita en nuestro código. Y todo lo que hemos visto apunta a ello. La ruptura con la lógica animal, el motor del placer perverso, la elección de víctimas vulnerables.
Ya. Todos son, según Bernal, síntomas de esta tendencia inherente y oscura a encontrar una extraña y terrible satisfacción en el mal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos destilar las ideas clave, ¿con qué nos quedamos? Primero, la agresividad humana es distinta, se sale del mapa biológico por su capacidad para la crueldad. Eso es. Segundo, que el combustible de esa crueldad no es el instinto, sino una satisfacción patológica, un placer, a veces sexual, que se obtiene del dolor físico o moral, un sistema de recompensa invertido. Tercero, que este impulso apunta, y apunta a los más vulnerables, niños, mujeres, ancianos, no a pesar de su vulnerabilidad, sino por ella. La dependencia es el detonante. Y cuarto, la conclusión final que lo une todo. No sería un simple fallo moral. El texto propone que es la manifestación de una tendencia inconsciente a satisfacerse en el mal. Un extraño empuje a la maldad, que emana de nosotros. Es una visión profundamente pesimista, casi descorazonadora. Sin duda, es una visión sombría que nos pone contra las cuerdas, pero creo que el valor de un análisis así no es aceptarlo como una verdad absoluta, No. sino usarlo como una herramienta para no ser ingenuos. Nos obliga a reconocer que estas dinámicas existen, que esa conexión entre poder, vulnerabilidad y crueldad es real en la psique humana. Y entender esto es el primer paso para poder combatirlo, ya sea pequeña o a gran escala. Claro. Es una lente incómoda, pero quizá necesaria. Y nos deja con una pregunta final que resuena bastante. El texto afirma que este empuje a la maldad está más allá de la educación y los valores. Si aceptamos esa premisa, solo por un momento, ¿qué implicaciones tiene para nuestros sistemas de justicia o de rehabilitación? ¿Son suficientes las leyes si la raíz del problema es mucho más profunda e inconsciente?